Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video les traigo una clase de Excel muy especial, ya que organicé todos los contenidos que yo considero más esenciales y los enseño paso a paso en este video. Te recuerdo que para que estos conocimientos se afiancen, vas a tener que practicar, y por ello te dejo en la descripción un link en el cual podrás descargar un archivo con los ejercicios que fuimos viendo en el video para que puedas repasar todo. Antes de comenzar, quiero recordarte que si te gusta el contenido de este canal, no olvides suscribirte y darle al botón de me gusta. Eso hará que YouTube me exponga y pueda llegar a muchísimas más personas con todo este contenido. Y por otro lado, me estarías ayudando muchísimo a mí como creador de contenido para poder crecer y ofrecer mejor contenido para todos ustedes. Ahora sí, vamos a empezar con la clase. Bueno, cuando ustedes abran el programa se van a encontrar posiblemente con una interfaz como esta, ¿sí? Si es que tienen esta versión de Excel. Si tienen las versiones anteriores, directamente le va a abrir una hoja de cálculo, ¿sí? Pero en este caso es la interfaz de entrada. Nosotros vamos a ir acá donde dice libro en blanco. No vamos a profundizar en lo demás porque solamente estamos viendo lo básico. Voy a hacer clic acá y me abre la interfaz de entrada, ¿sí? Nosotros vamos a identificar algunos conceptos básicos. Por ejemplo, nuestra área de trabajo, ¿sí?, va a ser esta parte de acá abajo. Todo esto que es una hoja cuadriculada, digamos, ¿sí?, va a ser nuestra área de trabajo, ¿sí? Cada celda, porque obviamente este cuadradito se llama celda, ¿sí?, a esta celda la vamos a llamar B3. ¿Por qué? Porque esta celda está ubicada en la columna 3 y la fila 3, ¿sí? Y nosotros, si nos acercamos acá y seleccionamos con el mouse, solamente arrastrando arriba, vamos a ver que acá dice cuadro de nombres. Y acá nos dice que el nombre es B3, ¿sí? Entonces, cada celda va a estar identificada por su columna y su fila correspondiente, ¿sí? Por ejemplo, esta es la C4, ¿sí? Cuando nosotros hablemos de rangos, ¿sí?, vamos a hablar de dos o más celdas, ¿sí?, la selección de dos o más celdas. A eso lo vamos a identificar como un rango. Y ese rango va a estar nombrado, ¿sí?, desde su celda superior izquierda hasta su celda inferior derecha. Es decir, por ejemplo, este rango contempla B2 hasta C8, ¿sí? Este rango que está acá contempla desde B4 hasta B7. La parte superior del programa nosotros vamos a tener nuestra cinta de opciones, ¿sí?, la cual ahora mucho no vamos a profundizar porque estamos viendo los conceptos básicos de la interfaz de entrada, ¿sí? Pero nosotros acá en inicio vamos a poder hacer copiar, pegar información, vamos a poder hacer cualquier modificación estética, ¿sí?, correspondiente a los textos, ¿sí? También esta parte que está acá es para que nosotros podamos cambiarle el tipo de dato a la celda, perdón, que podamos cambiar el tipo de dato a la celda a la cual estamos trabajando, ¿sí? Y demás botones que vamos a ir viendo a lo largo de este curso. Si ustedes quieren profundizar un poco más toda esta parte, ¿sí?, los invito a que vean mi curso de Excel que les voy a estar dejando acá arriba, ¿sí?, que en ese curso profundizamos muchísimo más la información, ¿sí? Pero lo que tenemos que saber es que estas son celdas, ¿sí? Acá en esta parte superior de abajo nosotros tenemos lo que son las hojas. Podemos agregar desde este botoncito que tiene un más y nos dice hoja nueva, hacemos un clic y nos agrega. Podemos hacer clic derecho y poner agregar, insertar, perdón. Y ponemos hoja de cálculo, le damos a aceptar y vemos que ya nos insertó la hoja, ¿sí? Entonces nuestro libro, ¿sí?, nuestro Excel, contiene tres hojas, una llamada hoja 1, hoja 3 y otra hoja 2. Queremos renombrar esto, podemos hacerle doble clic y le escribimos el nombre que queremos, por ejemplo Kevin, ¿sí? Y si queremos cambiarle el color, simplemente con el clic derecho vamos a venir acá y ponemos color de pestaña y le vamos a dar el color que nosotros queramos, ¿sí? De esta manera nosotros podemos ir personalizando nuestro archivo. Una de las formas de ingresar información, ¿sí?, va a ser seleccionar directamente la celda, vamos a escribir la información que queremos y le damos enter. De esa manera nosotros vamos a ingresar cualquier dato en la celda y vamos a ver un caso interesante. Por ejemplo, yo acá voy a poner 500 y en la celda de abajo le voy a poner 800. Supongamos que nosotros queremos sumar estas dos cosas. Yo voy a poner una función que se llama suma y le voy a decir que me sume estos dos números. Le voy a dar enter y me va a decir 1300. Pero lo interesante es que si este número cambia, por ejemplo, ahora pasa a ser 1000, esto pasa a ser 1600, perdón, me falta un 0. Ahora sí, pasa a ser 1500. Es decir, que esta fórmula
se ajusta automáticamente a la información que tiene, o se recalcula, mejor dicho, automáticamente. Es muy interesante lo que podemos hacer con fórmulas y es muy largo el camino, así que vamos a empezar desde abajo. Ahora vamos a ver lo que son las estructuras de las fórmulas, ¿sí? Nosotros vamos a arrancar conociendo la estructura y de esta manera nosotros vamos a poder manipular y manejar cualquier fórmula más adelante sin la necesidad de estar aprendiendo cómo agregar la información adecuada. Así que primero veamos la estructura. Lo primero que tenemos que entender es la estructura. La estructura de las fórmulas es general, es decir que todas las funciones van a tener siempre la misma estructura. La estructura no es más que el nombre de la función y los argumentos encerrado entre paréntesis, pero para entenderlo mejor vamos a verlo en detalle. Coloreado en rojo vamos a ver un signo igual. Este es el signo el cual le va a indicar a Excel que estamos ingresando una función. Se ingresa únicamente al principio, pero ojo, si vamos a concatenar con otras funciones, esas otras funciones no deben llevar el signo igual. Luego en verde vemos que está el nombre de la función. Cuando estén escribiendo la función, Excel les va a mostrar un cuadro con las posibles funciones que ustedes están escribiendo. Este es un indicio que a ustedes les dice que están escribiendo correctamente. Pueden hacer doble clic y Excel les va a completar la función con el primer paréntesis automáticamente. Luego del nombre va el paréntesis, que si hicieron doble clic ya va a estar escrito. En este momento vamos a poner los argumentos, los cuales los pueden identificar en amarillo. Estos argumentos pueden variar dependiendo de la función, pero su variación es únicamente en cantidad. Esto quiere decir que pueden ser entre un argumento o muchísimos argumentos. Todo va a depender siempre de la función que estemos creando. Lo más importante es saber que si son más de uno, estos van a ir separados entre punto y coma, y esto puede variar dependiendo de la configuración de Excel que tengas, ya que pueden ser comas o punto y comas. Ya que conocimos las estructuras, vamos a empezar a jugar. Por ejemplo, acá tengo una columna, ¿no? Y tengo una serie de números arriba, los cuales yo voy a querer sumar, ¿no? Vamos a seguir usando la misma fórmula que aprendimos anteriormente. Voy a poner igual para que me detecte. Voy a poner suma. Veo acá abajo. Le hago doble clic y me dice número 1, ¿sí? ¿Por qué me dice esto? La fórmula suma puede tener un solo argumento o puede tener muchos más argumentos. Por ejemplo, yo le puedo decir que me sume un solo argumento y le voy a cerrar el paréntesis y le voy a dar enter y lo va a sumar, ¿sí? No tendría caso hacer una suma de un solo número, ¿sí? Así que yo voy a eliminar esto que está acá y le voy a decir que sume todo esto, ¿sí? Acá yo le estoy indicando que es un solo argumento, pero este argumento es un rango. Y este rango contempla desde A1 hasta A6. Podemos notar que el rango lo divide con 2 puntos, ¿sí? Yo puedo cerrar el paréntesis y le voy a dar enter. Le voy a dar enter. Y voy a ver que me dice 2052, que es la suma de todos estos números. Si yo quiero corroborar si esto es cierto, si selecciono todo este rango, ¿sí? Empiezo a seleccionar siempre desde el medio, no desde esta puntita que está acá, porque esto lo que hace es copiar la información y yo no quiero. Lo que hace es copiar y yo no quiero. Voy de acá del medio, aprieto con el clic, arrastro hasta abajo y selecciono hasta abajo. Acá me dice 2052. Si yo veo acá abajo, posiblemente esté yo. Voy a checar un poco esto. Vamos a poder ver acá que dice 2052 la suma, recuento 6, porque son 6 celdas, las cuales contienen datos, y el promedio es 342. Son diferentes tipos de datos que nos da Excel. Pero básicamente podemos hacer una suma así. También podríamos hacer lo siguiente. Podríamos decirle, bueno, te voy a dar este número, lo voy a separar con punto y coma porque le voy a ofrecer otros argumentos más. Y le voy a decir que quiero que me sume este, quiero que me sume el de abajo, también este y este. Miren cuántos puse. Le voy a dar enter. Y 2052, como habíamos visto antes, 2052. Vemos que podemos hacerlo de diferentes maneras, ¿sí? No siempre se puede hacer así. También podemos cambiar algún argumento y ponerle, si quiero, 500. También lo va a sumar, ¿sí? Pero si alguna de estas celdas cambian, recuerden que el 500 no va a cambiar porque está dentro de esta fórmula que está acá. Pero también podemos ponerle datos así. Datos manuales o celdas. Y va a sumar el contenido que tenga esa celda, ¿sí? Yo le reemplacé 500 por el número A3.
A1, A2, A3, le reemplacé 500 y ahora nosotros podemos notar que ya no me lo está señalando con colores, ¿sí? Nosotros podemos ver visiblemente que cuando nosotros seleccionamos más de un argumento para una función, Excel nos empieza a dar colores para cada una de esas celdas que nosotros seleccionamos. Entonces, nosotros visiblemente es más fácil que encontremos que A1 sea la que está acá arriba, que A2 sea esta que está acá porque es roja, ¿sí? Por ejemplo, A5 está acá, es verde, es mucho más intuitivo. Entonces, eso es lo bueno que trae esto, ¿sí? Yo le voy a dar Enter y ahora vamos a abarcar un poco más, vamos a empezar a jugar con otras funciones. Por ejemplo, yo le voy a decir promedio, ¿sí? Le hago clic y le voy a decir lo mismo, porque funciona igual que la función suma, ¿sí? Puedo seleccionar uno o varios criterios. Este es el promedio de todo esto de 171. No varía nada, ¿sí? Ahora, por ejemplo, yo quiero usar quiero hacer un cálculo matemático, por ejemplo. Yo quiero hacer una suma muy simple y rápida. No quiero estar poniendo suma, por ejemplo. Yo simplemente puedo poner un igual y decirle, yo quiero que me multipliques esto por esto. Y ya me hace la multiplicación. Quizá también sería bueno que yo esto lo guarde en un paréntesis. Y el resultado de lo que me da esta multiplicación lo divida por 100, por ejemplo. Y me sigue dando un resultado. Y quizá todo esto que está acá, yo puedo agarrar y este resultado, dividirlo de vuelta, pero por 5. Y sigue haciendo el resultado. Es decir, fórmulas matemáticas, por ejemplo, 50 más 50, lo va a hacer siempre, ¿sí? Siempre y cuando nosotros ingresemos un igual adelante para que Excel detecte que estamos ingresando una función. Entonces, siempre que nosotros querramos hacer una función matemática, simplemente ingresamos. Y recuerden que nosotros podemos acá, por ejemplo, poner 100 dividido 5 por 4 dividido 100. Y esto siempre va a tirarnos un resultado. ¿Por qué? Porque también acepta fórmulas de este tipo, ¿sí? Pero hasta ahora vimos las fórmulas básicas, que son fórmula suma, promedio, ¿sí? Yo, por ejemplo, hay una que se llama max, ¿sí? La cual me devuelve el número más alto en un rango seleccionado. Por ejemplo, yo le selecciono este rango, o también puedo seleccionar varios más, ¿sí? Siempre vamos a ver que abajo de donde estamos escribiendo la función tenemos un cuadro que nos da ayuda, ¿sí? Nos dice el número 1. Yo le voy a seleccionar solamente ese rango y le voy a dar ahí, Enter. ¿Y qué me dice? 984, porque 984 es el número más alto en este rango. Si yo a este le pongo 5000, ahí, Enter, ahora va a pasar a ser 5000. ¿Sí? Porque ese es el número máximo. Lo mismo va a pasar con el número mínimo. Min, selecciono el rango y le doy Enter, ¿sí? Y vemos que 57,60 es el número más chico que tiene este rango, ¿sí? También yo puedo copiar esto, ¿sí? Voy a apretar Control C. Quizá puedo venir acá con el clic derecho y poner copiar, pero mucho más rápido es el atajo Control C, ¿sí? Vamos a notar que todo el borde se hace puntiagudo, ¿sí? Y yo ahora selecciono dónde quiero pegar. Y yo quiero pegar toda esa fórmula que hice ahí en todo este rango. Yo selecciono todo el rango, Control V corta y veo que me pegó la fórmula en todos lados. Y miren ahora lo que pasa, por ejemplo. Yo con F2 entro al modo edición o simplemente hago clic acá en lo mismo, ¿sí? Aprieto F2 y veo que este me toma este rango que está acá. Pero yo copié la fórmula acá. Si yo aprieto F2, ¿qué pasa? Me sigue pasando el rango acá. Y acá también. Es decir, que cuando yo copio una función, el rango que yo selecciono de la función también se va corriendo dependiendo del orden para donde yo corro la función. Y si yo esto lo copio para abajo, por ejemplo, miren lo que pasa. También baja la selección. Antes estaba acá, ahora baja acá porque yo bajé una celda para abajo. Esto va a pasar, ahí lo van a poder ir viendo mejor cómo va bajando. Esto sucede porque nosotros no fijamos la celda. Y ahora vamos a ver por qué tenemos que fijar la celda. Existen momentos en los que queremos hacer una función y copiar rápidamente para que éstas se calculen automáticamente. Y eso está muy bien.
pero hay veces que seleccionamos dos argumentos diferentes y necesitamos que uno de ellos, o ambos, no se muevan del lugar cuando copiamos y pegamos. Veamos este caso. La función suma la podemos copiar y pegar tranquilamente, porque su argumento se va corriendo en el mismo sentido. Pero para el caso de la comisión, necesitamos que se multiplique siempre por la misma celda y que no vaya bajando. Esto lo lograremos fijando la celda, y para lograrlo únicamente debemos escribir el signo de pesos delante de la letra y otro delante del número de la fila. Un atajo es apretar la tecla F4 cuando estamos posicionados sobre el nombre de la celda. Una vez logrado, cuando copiemos y peguemos, vamos a ver que las celdas que le colocamos el signo no se van a mover del lugar. De esto se trata, fijar celdas. Existen momentos en los que queremos hacer una función La función sí es muy importante, porque siempre van a usarla. Esta función contiene tres argumentos, una pregunta y dos respuestas. Las respuestas, vamos a tener una respuesta si el resultado es positivo y una respuesta si el caso es negativo. Cuando se ingresa una pregunta, tienen que ser preguntas sí o sí que se pueden responder con sí o con no. Pero para verlo un poco más claro, vamos a ver este caso. En este ejemplo, se nos pide determinar si la celda A1 es igual a la celda B1. Nosotros visiblemente podemos notar que no, porque vemos que 500 no es igual a 550. Pero esto es un ejemplo simple para poder entenderlo y después poder entenderlo en gran escala. La pregunta acá sería si A1 es igual a B1. Entonces, si es verdadero, le vamos a decir que nos diga son iguales. Y si no lo son, va a decir no son iguales. Vamos a verlo en una hoja de cálculo. Bueno, siguiendo acá con el curso, ¿sí? A nosotros nos pidieron identificar si la celda A1 es igual a la celda B1. ¿Sí? Vamos a poner igual sí. Le voy a preguntar con el paréntesis. Mi prueba lógica, ¿cuál va a ser? Vamos a ver que se está poniendo con una letra negrita prueba lógica. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ingresar la prueba lógica, que en este caso sería la pregunta. Y mi pregunta va a ser, yo le voy a hacer un clic sobre la celda porque voy a evaluar si esta celda es igual a esta otra celda. ¿Sí? Lo que va a hacer en este caso es comparar las celdas. En este caso, la celda contiene 500, pero puede tener cualquier otro valor. Lo importante es que nosotros estamos comparando una celda con otra. ¿Sí? Comparamos esta celda con esta. Punto y coma. Ahora, si el valor sí es verdadero, vamos a ver que después de poner la punto y coma, se nos va a poner el valor verdadero con letra negrita. Y vamos a decir que son iguales. Entre comillas. ¿Por qué ponemos entre comillas? ¿Sí? Porque es una cadena de caracteres de texto. Entonces, todas las cadenas de caracteres van entre comillas. Solamente las cadenas de caracteres. Y punto y coma. Y el valor verdadero, el valor falso va a ser que no son iguales. Cierro comillas, cierro paréntesis y le doy enter. Y acá me dice que no son iguales. Pero si yo acá pongo 500, me va a decir que son iguales. ¿Por qué? Porque esto es igual a esto. ¿Sí? Ahora, si yo pongo ASD acá, y acá pongo ASD, me va a decir que son iguales, por lo que les dije anteriormente. ¿Sí? Esto compara las celdas, el contenido de cada celda. Quiere decir que si el contenido de la celda cambia o varía, ¿sí? Mientras se cumpla la condición de que las dos sean iguales, ya está. Entonces, recapitulando, la función sí nos permite evaluar una condición. Si esa condición es verdadera, podemos setear una respuesta, y si esa condición es falsa, vamos a indicarle otra respuesta para ese valor falso. Vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo acá. ¿Sí? Nos dice, determine si cada importe corresponde a una factura o una nota de crédito. ¿Sí? Y acá abajo nos dice, nota, las facturas tienen valores positivos y las notas de crédito tienen valores negativos. Bueno, yo voy a ir a ponerme acá donde dice respuesta. Y yo voy a ver, dice, bueno, movimientos. Acá tenemos 500, 600, bla, bla, bla. Valores negativos y positivos. Yo me voy a poner acá y voy a decir, bueno, a ver, igual. Sí, abro el paréntesis. ¿Sí? Y voy a decir, esta celda que está acá, ¿contiene un valor mayor? Perdón. Esto que está acá es mayor a 0. ¿Sí? Siempre que sea mayor a 0, esto corresponde a factura. Y si esto es negativo, porque o sea, no es positivo, es negativo, va a decir nota de crédito. Cierro las comillas y cierro el paréntesis. Le doy enter. Y ahora, como vemos, tenemos factura, factura. Esto es una nota de crédito porque es menos de 500. Acá hay otra. ¿Sí? Y como vemos, esto sigue funcionando. Así que nosotros en nuestra prueba lógica, ¿sí? Como ustedes pueden ver, yo acá le puse un número fijo. No le puse comillas porque no es una cadena de caracteres, sino un número. ¿Sí?
los números no van con comillas. Entonces, por ejemplo, yo acá le dije B4 es más grande que 0. ¿Sí? Y yo no hace falta que le diga, le seleccione una celda y en esa celda ponga un 0. Directamente le pongo el 0. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a poder ir jugando. Por ejemplo, yo le puedo decir si la B4 es mayor a 500, que es una factura. Y ahora si yo le pongo 400 me va a decir que es una nota de crédito. ¿Por qué? Porque la condición sigue siendo que el valor de esta celda sea mayor a 500. Así que bueno, con este ejemplo espero que haya sido claro. Vamos a seguir avanzando en el curso y a medida que vayamos viendo más ejemplos lo vamos a entender mejor. Bueno, vamos a seguir avanzando en este curso. ¿Sí? Ya estuvimos viendo lo que era fijar celdas, ya vimos función sí y ya vimos la función suma. Con esas tres funciones vamos a empezar a trabajar un poco ahora. Miren este cuadro. En este cuadro nosotros tenemos vendedores, ¿sí? Ahora yo los enumeré del 1 al 5 para no tener que hacer tantos. Y puse importes por cada vendedor, ¿sí? Se supone de que cada cuadradito de estos corresponde a la venta diaria de cada vendedor. Por ejemplo, el vendedor 5 el lunes vendió 40.000 pesos, el martes vendió 103.000 y así sucesivamente hasta el viernes. Obviamente que esto tira para abajo y el vendedor 5 el lunes vendió 40. También por acá tenemos vendió 39. ¿Sí? Vendió acá 38. Estos son movimientos. ¿Sí? Vamos a hacer de cuenta de que son movimientos del último mes, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos saber es cuánto vendió total el vendedor 5 el lunes, por ejemplo. Nosotros, si quisiéramos saber cuánto se vendió totalmente, lo que podríamos hacer es, por ejemplo, yo me voy a poner acá y le voy a decir igual suma. Le voy a decir que me sume de acá, ¿sí? Yo le voy a hacer un clic de acá y voy a ir hasta abajo. ¿Cómo lo hago? Con la tecla Shift y el control apretado y la flechita voy para abajo. Y yo seleccioné todo hasta abajo. Enter. Ahí me sumó 2.610.448. También nosotros podríamos haber hecho una suma de toda la columna, ¿sí? Ven que lo aprieto de acá y sumo toda la columna. Le aprieto Enter y 2.610.000. Pero acá tenemos un lunes, ¿sí? Y yo seleccioné todo. No hay problema. ¿Por qué? Porque cuando hay datos de texto, ¿sí? Las fórmulas de Excel directamente lo omiten y no lo toman en cuenta para la suma que están haciendo. Así que eso se podría hacer. Pero nosotros en realidad queremos sumar, pero dependiendo únicamente, ¿sí? Las celdas que son del vendedor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer una función sumar.si. Es una función que es un híbrido entre la función suma y la función si. Vamos a ingresar sumar.si. La voy a buscar por acá abajo, ¿sí? Le hago doble clic y me va a decir que tiene tres argumentos, ¿sí? Ahora, esto me va a pedir tres parámetros. Primero me va a decir qué quiere que le sume. Luego me va a decir el criterio con el que quiere que sume. Y luego me va a preguntar la columna la cual va a sumar. Vamos a verlo. Cuando me pide un rango, ¿sí? Mi primer rango que me pide es, bueno, decime el rango con el cual vamos a comparar el dato y después vamos a sumar. Por ejemplo, yo voy a seleccionar esta columna que está acá, la columna A. Entonces le voy a decir, el rango es la columna A, punto y coma. ¿Sí? Yo seleccioné toda la columna. Como vemos, el rango dice A, dos puntos A. Recuerden que los rangos, ¿sí? Se escriben con dos puntos, no con punto y coma. Ahora me dice el criterio. ¿Y cuál es mi criterio? Mi criterio voy a hacer que me sume todas las celdas que sean iguales a estas. ¿Sí? Yo selecciono vendedor 1. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es, va a ir por esta columna, va a buscar el vendedor 1 y va a hacer una determinada suma. Le voy a dar punto y coma, me va a decir ahora sí, indícame el rango que querés que sume. Y yo quiero que sume, como estamos parados el lunes, yo le voy a decir que sume la columna de lunes. Y le voy a cerrar el paréntesis. Entonces acá, esta parte que está acá, yo le voy a dar un formato de contabilidad desde acá. Y me va a decir que son 529.384. ¿Sí? Ahora, lo interesante de esto es que yo, está bien, ya me suma. O sea que si yo copio acá, lo pego todo abajo, me va a decir que el vendedor 5, miren como con F2 me voy moviendo. ¿Por qué no bajaron estas dos? ¿Sí? Yo no las fijé. Yo no las fijé y sin embargo cuando copié abajo no bajó este rango. No bajó porque simplemente abarca desde la primera fila hasta la última fila. Nunca se va a mover para abajo porque estamos abarcando todas. ¿Sí? Si se llegaran a agregar más filas abajo,
siempre van a estar contempladas en el rango. Por eso cuando se indican rangos, ¿sí? No hace falta que se fije. Pero sí se tiene que fijar en determinados casos. Por ejemplo, si yo esta función ahora la copio y la pego hacia la derecha, vamos a ver que me dice 0. ¿Por qué? Porque yo le digo, bueno, mira, acá tengo que mi rango de control, digamos, es el rango A. Acá yo le estoy diciendo que me lo coteje con la celda I2. Y mi rango de suma va a ser el B. ¿Sí? Ahora, cuando yo me muevo hacia la derecha, mi rango de suma no tiene que ser el B, tiene que ser el C. O sea que está bien el rango de suma. Pero miren qué pasó con los primeros dos datos. Esta columna celeste tiene que estar acá. Y este rojito que está acá, que está seleccionando el lunes, tendría que estar seleccionando el vendedor. Porque ese es el tipo de dato que nosotros estamos buscando. ¿Sí? Para correrlo, lo corremos directamente desde acá. Ahí, se hace como una cruz. Y si no directamente acá lo cambian. Hacen clic sobre donde dice la celda y cliquean en otro lado. Perdón. ¿Dónde estamos? I2. ¿Sí? Yo voy a borrar I2 y lo vuelvo a cliquear. Perdón, acá. Y le doy Enter. Entonces ahora me está haciendo bien. Pero recuerden que nosotros aprendimos a fijar celdas. Y acá podemos utilizar esa herramienta para poder hacer todas las sumas de todos los meses. De todas las columnas. ¿Cómo hacemos eso? Primero tenemos que identificar qué columnas no queremos que se muevan. Cuando yo me vaya corriendo hacia la derecha, por ejemplo ahora estamos el lunes, yo quiero que me sume la columna B. Si yo me muevo hacia la derecha, yo voy a querer que sume la columna C. Es decir, que este último dato, que está seleccionando la columna B, sí quiero que se mueva cuando yo me mueva hacia la derecha. Entonces ese dato no lo voy a fijar. Ahora, este dato que está acá, rojo, yo sí quiero que se fije, porque cuando yo me muevo hacia la derecha, ¿sí? Por ejemplo, como acá, esto se movió hacia la derecha y esto yo no quiero que ocurra. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, voy a fijar esta celda. Miren cómo lo voy a hacer. Yo me paré con el mouse sobre el nombre de la celda. Voy a apretar F4 y vamos a notar que me aparece signo de pesos. Voy a apretarlo varias veces. Vamos a ver qué dice. Pone el signo de pesos en el número, el signo de pesos en la columna, ahora lo quita. Ahora le pone a todo, ahora le pone el número a la columna y así sucesivamente. Esto es como un atajo para ponerlo rápido. ¿Por qué es esto? Porque nosotros queremos fijarlo, pero por ahí queremos fijarlo de una manera diferente. Miremos este caso. Cuando yo me mueva hacia la derecha, yo voy a querer que esto no se mueva. ¿Sí? Esto que está acá, no quiero que se mueva. Pero cuando me voy hacia abajo, sí quiero que se mueva. Entonces, yo lo que tengo que lograr es que quede fija la columna, pero que no quede fija la fila. Entonces, para este dato, I2, lo que le voy a decir es que me deje fija la columna y no la fila. ¿Sí? O sea, la columna y no la fila. Voy a poner el signo de pesos delante de la letra. Y delante del número no voy a poner nada. Entonces, ahí ya tenemos, yo me corro hacia la derecha. Vimos que no se corrió, pero si yo lo copio abajo, sí se movió. Entonces, por ese lado, ya tenemos esto. Y, obviamente, nuestro rango de comparación, que es el A, sí necesitamos que esté fijo, porque eso no se tiene que mover para ningún lado. Así que ahora lo voy a fijar. Miren lo que hago. Yo copio y lo voy a pegar en todo esto. Control V corta y listo. Esto está sumando la columna B y cotejando la celda I con la columna A. Por ejemplo acá. Estamos agarrando el dato correcto. Todos son todos datos correctos. Si nosotros hicimos bien esto, lo que podemos ver es que acá hacemos una suma total de esto. Entonces yo puedo poner acá según reporte. Yo voy a copiar y lo voy a pegar todo hacia la derecha, porque esto me está detectando una tabla. Suma C, suma D, ¿sí? Lo vamos a ver que acá está en azul y acá también. Suma E y suma F, ¿sí? O quiere decir que la suma de todo esto, ¿sí? Tiene que ser la suma total de todas estas columnas. Ven que acá dice 2.900.000, no, perdón, ¿cuánto es? Lo que hago un puntito porque son muchos números. Son 22.901.106 pesos. Pero nosotros queremos ver si realmente hicimos bien estas fórmulas, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Simplemente vamos a aplicar una suma acá, de esto mismo que está acá, y vamos a sumar esto. Perdón. Esto, todo esto, ¿sí? Y acá al final le voy a decir, bueno, sumame todo esto que está acá. Y esto voy a hacer lo mismo acá abajo. Y vamos a ver que si hacemos uno menos el otro, nos tiene que dar 0. Esa es la forma correcta de hacer una conciliación entre dos reportes diferentes.
Y de esta manera vimos cómo usamos un sumar sí, ¿sí? Fijamos celdas y estuvimos avanzando bastante. Ya por lo menos empezamos a trabajar con datos más relevantes. Bueno, siguiendo los ejercicios anteriores, nosotros aprendimos a hacer sumas, aprendimos a sacar promedios, a ver números máximos o números mínimos, y aprendimos la función sí. Ahora vamos a empezar a aplicar un poco más la función sí. Por ejemplo, imaginémonos que estemos trabajando en una concesionaria, ¿no? Esta concesionaria se llama Excelentes. Entonces, esta concesionaria tiene una cierta cantidad de vehículos en stock, ¿sí? Y tiene un pequeño listado. Ahora nosotros lo que queremos saber, por ejemplo, es cuántos vehículos hay de cada marca, ¿no? Entonces nosotros podemos usar una función que signifique contar. Acá nosotros visiblemente podemos ver que, por ejemplo, Ford hay 1, hay 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero recordemos que este listado es un mero ejemplo y podríamos tener un listado con muchísimas filas y no vamos a estar haciéndolo manualmente. Para eso estamos en este curso. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a parar acá en esta celda que está acá y vamos a ver una función que se llama contar, ¿sí? Pero antes, ¿sí? Yo quiero mostrarles que antes de poner el paréntesis, porque ya me detecta la fórmula, nos tira acá antes una serie de fórmulas que dice contar, contar blanco, contar sí conjunto y contar a. Vamos a investigar un poco estas fórmulas que son muy claves a aprender. Por ejemplo, contar dice, cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Perfecto, yo voy a ver esta. Le voy a dar clic y me va a decir, bueno, valor 1, valor 2. Eso quiere decir que esta fórmula tiene la estructura, por ejemplo, la de suma. ¿Se acuerdan que nosotros podíamos seleccionar una celda? Podíamos seleccionar un rango. Podríamos seleccionar celdas diferentes separadas por punto y coma. Y todo demás. Bueno, esta función es exactamente igual. Así que yo únicamente le voy a decir, quiero que me cuentes de este rango todas las celdas que contengan números. Yo voy a cerrar el paréntesis y le voy a dar enter. Y me va a decir, hay 13, ¿sí? Hay 3 y 2, 5, 2, 7 y 3, 10 y 3 abajo, 13. Perfecto. O sea que si yo borro uno acá, me va a decir que hay 12. ¿Por qué? Porque hay uno más blanco y uno menos de número porque obviamente lo borramos. Así que yo voy a poner control Z y perfecto, ya vimos contar. Ahora, vamos a ver otras, así hacemos rápido. Contar blanco hace exactamente lo contrario, lo voy a hacer rápidamente. Le voy a decir contar blanco, en este rango me va a tener que dar 1, 2, 3, 4, 5. Bien, porque son 5. Ahí vemos que son 6 porque borra 1. Bueno, ahora tenemos contar, vamos a volver. Contar sí. Esta es la que más van a usar y amíguense porque es clave. Yo quiero contar un rango de celdas que coinciden con un valor, ¿sí? Esto puede ser numérico o puede ser de texto o puede ser cualquier cosa. Es una condición en realidad lo que sea. Así que voy a poner contar sí, ¿sí? Y esto funciona como el sumar sí. Si recordamos, el sumar sí tenía una estructura en la cual tenían 3 argumentos. Estos 3 argumentos eran el rango que va de donde va a hacer el match para coincidir, el criterio, lo que va a hacer coincidir con el primer rango y por último el rango cual va a sumar. En este caso va a ser igual, nada más que como no estamos sumando, estamos contando únicamente, no hace falta tener un rango de suma. Simplemente con un rango y un criterio los va a contar. Entonces, ¿qué hacemos? Rango. Yo quiero, si yo voy a ver, ¿sí?, los vehículos que tengo acá, quiere decir las marcas, yo le voy a seleccionar la columna que tiene marcas. Bien. Voy a poner punto y coma. Y mi segundo argumento, ¿cuál va a ser? El criterio. Y yo en este caso quiero que cuente todas las celdas que contengan o que sean iguales a esta, por ejemplo. No estamos hablando de formato, sino contenido. Es decir, queremos ver todas las celdas, que cuente todas las celdas que cumplan con la condición que son iguales a esta celda, ¿sí? Esta celda se llama Ford. Pero recuerden que si acá ponemos, por ejemplo, un espacio, acá me va a decir 0. ¿Por qué? Porque acá tenemos 5 caracteres. La F, la O, la R y la D y un espacio. El espacio también cuenta a la hora de buscar datos o celdas que se parecen. Yo voy a borrar este espacio y le voy a dar Enter. Y me va a decir que hay 7. Efectivamente hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 celdas que contienen Ford. Vamos a copiar esta fórmula y la vamos a pegar a las 4 marcas. Yo voy a venir acá, voy a poner control C y lo voy a pegar en todo este rango, ¿sí? Miren qué pasa ahora. Esto se rompe todo el formato. ¿Por qué? Porque acá tenemos unas líneas negras que yo quiero que respete. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver para atrás y le voy a decir, vení acá. Le voy a decir copiar, ¿no? O control C, es lo mismo. Y le voy a decir que me lo pegue acá. Pero antes de pegarlo, le voy a decir, vení a pegarlo. Le voy a dar a la flechita abajo y le voy a decir, pegame únicamente las fórmulas.
le damos OK y nos va a pegar las fórmulas sin contemplar todo el formato que tenga alrededor. Bueno, una vez que hicimos la fórmula así, ahora miremos lo que pasa. Si yo aprieto F2, yo voy a ver que estoy sumando for en todo esto. La celda que está abajo, aprieto F2 y esto se me corrió, ¿sí? Así que recordemos que este rango, ¿sí? Yo lo voy a seleccionar y voy a apretar F4. ¿Qué va a hacer esto? Va a quedar fijo. Ahora vamos de vuelta, copio, lo pego y miren lo que me aparece acá, control. Esto es lo mismo que venir acá, así que yo le voy a tocar acá y le voy a decir pegame las fórmulas. Listo. Ahora tenemos todas las fórmulas correctamente. Vemos que el cuadro azul no se mueve y el cuadro rojo sí se mueve. ¿Por qué? Porque el cuadro rojo es dinámico y todo lo que es azul, que es un rango, es fijo. Perfecto. Ya tenemos cuántos hay. Ahora queremos saber cuánta inversión tenemos por marca. Eso lo hacemos con un sumar sí, como lo vimos anteriormente, pero lo vamos a volver a ver acá. Yo le voy a decir sumar.sí. ¿Sí? Le voy a hacer sumar sí. Y recordemos los rangos. Mi rango va a ser este rango que está acá. ¿Sí? Yo lo voy a fijar. Punto y coma. Ahora le voy a decir que mi criterio va a ser for. Esto no lo voy a fijar para que baje. Y mi rango de suma va a ser este que está acá. Y este sí lo voy a fijar porque no quiero que baje. Le voy a dar enter y me va a decir que esta es toda la inversión que tenemos de for. ¿Cómo lo podemos corroborar, por ejemplo? Nosotros podemos aplicar filtros a las tablas, ¿sí? Esto es algo que no vimos y lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, si yo me paro en este que está acá, ¿sí? Voy a seleccionar toda esta tabla, por ejemplo. Y voy a venir a la columna que diga inicio. Y acá tenemos ordenar y filtrar. Si no, tenemos en datos la pestaña que dice filtro. Cualquiera de las dos maneras es lo mismo. Le voy a dar a filtro y vamos a ver que en los cabezales a mí me salió unos cuadraditos, ¿sí? Entonces yo puedo entrar a este cuadradito y le puedo decir que me ordene de la A a la Z y me ordena toda la tabla. ¿Por qué? Porque el filtro abarca toda la tabla que nosotros seleccionamos al principio. Muy importante es eso, ¿sí? Y nos podemos ordenarlo por color, ¿sí? Estas celdas ninguna tiene color, entonces no hay forma de que lo podamos ordenar por color. Y si no, más abajo sí podemos seguir investigando y podemos filtrar. Por ejemplo, acá podemos escribir algo, A, U, y nos va a empezar a filtrar por los datos que nosotros vamos ingresando. O sea, si tenemos una lista de millones de nombres y buscamos a Carlos, apretamos Carlos y nos va a filtrar por únicamente todas las celdas que contengan esa cadena, Carlos. Así que yo lo que voy a hacer ahora es deseleccionar todo y le voy a decir que me muestre únicamente todas las filas que tengan for. Le voy a dar a aceptar y como vemos, solamente me está mostrando las filas que tienen for. Ahora, ¿cuántos vehículos hay? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto, me está mostrando todos los datos. Ahora, ¿qué inversión tenemos? 6.534.001 pesos. Un peso, no vale nada. Bueno, entonces tenemos, si seleccionamos esto que está acá, vamos a ver, que dice 6.534,1, que es exactamente lo mismo. Entonces, de esta manera nosotros corroboramos que hicimos bien la fórmula. Voy a sacar el filtro, ¿sí? Nosotros venimos acá y le ponemos limpiar filtro. Vamos a copiar esta fórmula, porque ya obviamente ya sabemos que la hicimos bien. La voy a pegar a valores. Le voy a decir que me lo pegue únicamente las fórmulas. Y ya tenemos el total de inversión de los vehículos. Si yo pongo una suma acá, estos 66 millones, quiere decir que estos 66 millones tienen que coincidirme con la suma de todos los vehículos. Porque esta es la manera que yo tengo de corroborar que estoy incluyendo todos los datos. Yo voy a venir acá, le voy a dar inicio, le voy a dar el mismo formato de contabilidad y vamos a ver que efectivamente nos da perfecto. Para corroborarlo al 100% hacemos uno menos el otro. Nos tiene que dar 0. Si nos da 0, nos quedó perfecto. Ahora vamos a ver algo que es interesante. Vamos a ver la fórmula buscar B. No llegaron mensajes. Buscar B es muy interesante porque es la fórmula que particularmente yo más uso, ¿sí? Cuando estoy usando planilla de cálculo. Así que vamos a ver cómo funciona, ¿sí? Yo voy a venir acá donde dice buscar B. Les voy a explicar bien cómo se usa buscar B. Recuerden que si ustedes quieren profundizar en lo que es el buscar B, les voy a dejar acá arriba una tarjetita para que ustedes vayan y vean el video que subí de mi canal, que les va a explicar paso a paso, muy detalladamente, todo sobre el buscar B. Ahora buscamos. Si nosotros, si por ejemplo yo les doy una tabla y les digo, búsquenme el Fiesta Max. Yo creo que intuitivamente lo que uno va a hacer empezar a mirar desde acá,
porque es nuestro primer registro, ¿sí? Y obviamente vamos a mirar la columna A, porque si nosotros vemos, sabemos que el modelo del auto lo tenemos en la columna A. Entonces vamos a empezar a mirar en la columna A. Entonces yo voy a decir, a ver, miro, acá encontré Fiesta Max. Y de esta manera nosotros vamos a encontrar, si yo les digo, por ejemplo, ¿qué motor trae el Fiesta Max? Nosotros vamos a venir, vamos a empezar a mirar desde acá, y cuando encontremos el Fiesta Max, vamos a mirar la columna de al lado, porque es la columna que contiene el dato que corresponde al motor. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos intuitivamente. Venimos, buscamos en una columna, miramos y decimos, ah, listo, está en la fila 11. ¿Qué querés saber? El motor es este y la marca es esta. ¿Sí? Eso es lo que haríamos nosotros visiblemente. Bueno, Excel hace exactamente lo mismo, pero lo tenemos que escribir de una manera que ellos lo entiendan y que los parámetros sean los correctos. Entonces, por ejemplo, yo vengo acá y yo voy a poner un listado de modelos, ¿sí? Yo les voy a mostrar un ejemplo acá. Yo me voy a parar en esta celda, ¿sí? Hago clic acá, voy a ir a la pestaña datos y le voy a decir validación de datos, ¿sí? Esta validación de datos es un plus que les voy a explicar. Si nosotros no queremos que aparezca algo que no queremos que el usuario ponga, podemos validar. Por ejemplo, si nosotros queremos que el usuario solamente ponga números, yo le pongo número y por ejemplo le pongo entre menos un montón y le voy a poner acá también un montón. Aceptar. Y miren lo que pasa. Si el usuario me pone un número, no importa cuál sea, no pasa nada. Pero si pone otra cosa, me va a decir que hay un error y no le va a dejar permitir. Esto se llama validar el dato de una celda. Lo hacemos en la pestaña datos, validación de datos. Primero no tenemos que parar en esa celda. Vamos a validación de datos. Y acá tenemos varios ejemplos y cosas que vamos a ir utilizando, ¿sí? Podemos setear un mensaje de entrada. Quiere decir, este mensaje se va a mostrar, ¿sí? Cuando se seleccione la celda, ¿sí? Podemos ponerle que es... Recuerde que en esta celda podemos poner solo texto. Podemos ponerlo y un mensaje de error que puede ser alto, que esto no lo va a permitir. Podemos decirle advertencia, que esto le va a permitir poner el valor. Información, que solamente es una información. Y le podemos setear algo particular. Pero eso no lo vamos a profundizar acá en este curso. Lo que yo le voy a mostrar acá es lista, ¿sí? Lista es lo que yo más uso. ¿Por qué? Porque yo le voy a poner lista. Y acá donde dice origen, yo voy a borrar esto que quedó. Voy a hacer clic y le voy a decir que mi origen va a ser toda esta lista de modelos. Le voy a dar a aceptar. ¿Y qué va a hacer esto? Si yo me paro acá y hago un clic, me aparece este filtrito que está acá. Hago clic y solamente vamos a ver que me va a dejar seleccionar únicamente los modelos que tengo en esta tabla. Es algo simplemente visible. Pero está bueno porque a veces uno no quiere estar pensando a ver qué modelos hay. No, acá tenés el listado. ¿Sí? Recuerden que si agregamos más, este listado, ¿sí?, no se actualiza. Tenemos que volver a actualizarlo cuando se agregan más líneas. Más adelante vamos a ver otras formas de hacerlo para que se actualicen automáticamente. Pero bueno, ahora tenemos el modelo. Ahora nosotros queremos averiguar la marca a la que le corresponde este modelo de vehículo. Esta marca, sí, la vamos a obtener en la columna C, ¿sí? Pero está atada a nuestro dato de modelo. Es decir, nosotros vamos a venir a buscar el modelo, ¿sí? Vamos a decir focus. Y nos vamos a mover hacia la derecha, vamos a encontrar en la columna C la marca que le corresponde a ese vehículo. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a escribir acá. Vamos a poner igual, buscar B, ¿sí? Vamos a ver que hay 3. Este no lo van a usar, porque esto no lo van a usar, háganme caso, no lo van a usar. Van a usar buscar H y buscar B, ¿sí? Buscar H funciona igual que buscar B, pero horizontal. Es buscar horizontal y este es buscar vertical. Ahora vamos a ver por qué. Dice buscar un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla, o sea que busca en la primera columna, ¿sí? Eso ya me está dando un indicio. Y luego devuelve un valor de la misma fila desde una columna especificada. Es decir, me va a devolver cuando encuentre ese valor, el mismo valor de la fila de una columna que yo le voy a indicar. No es que va a agarrar y va a decir, no, sí, te devuelvo el valor de la columna 40. No, yo le voy a decir, dame el valor de esta columna, ¿sí? De forma predeterminada, la tabla ordena de forma ascendente, no me interesa. ¿Qué quiere decir? Que si hay dos valores iguales, primero agarra el primero que ve. Bueno, no importa. Yo le voy a decir buscar B. Perdón, buscar B. Le voy a dar clic. ¿Sí? Esto que está acá, les voy a dar un atajo. Si están escribiendo la fórmula y ya con las flechitas se mueven para abajo y saben que quieren hacer esa, simplemente apretan Tab y lo completa automáticamente. ¿Cuál va a ser el valor buscado? Y yo estoy buscando este modelo. Eso estoy buscando.
punto y coma. Voy a darle el segundo argumento, ¿sí? Porque esto tiene 4 argumentos. El valor que busca, el lugar donde lo va a buscar, ¿sí? La columna que queremos que nos devuelva y el tipo de coincidencia que queremos. Vamos a ver paso a paso. Valor buscado. Si ustedes están buscando la marca de un modelo, estamos buscando un modelo. O sea, yo tengo el modelo, el dato del modelo, yo ya lo tengo, porque yo que estoy buscando, eso particularmente, yo estoy buscando el Classic. ¿Y dónde lo voy a buscar? En el rango. Entonces, mi valor buscado, ¿sí? Recuerden que va a ser el modelo en este caso, o en el caso, ¿sí? Pero lo más importante que tienen que saber es que por lo general, y esto va a pasar siempre, el valor buscado es una celda o un dato. O sea, yo no puedo buscar 2 celdas o 4 celdas. Yo estoy buscando una celda. ¿Por qué? Porque esa celda contiene un dato, ¿sí? Esto busca un dato en un lugar. Entonces, cuando vamos a seleccionar el valor buscado, recordemos, es una celda o un valor. Yo le puedo decir que es o una celda, o le puedo decir entre comillas, yo estoy buscando Pedro. También va a valer, porque estoy buscando eso. Por ejemplo, miren, vamos a buscar. Yo voy a decirle, voy a buscar Classic, punto y coma. Perdón, comillas. Ahora sí, punto y coma. Recuerden que los cadenas de caracteres entre punto y coma. No vayan a poner cadena de texto sin punto y coma porque va a romper todo. Matriz de tabla. ¿Dónde lo voy a buscar a eso? Y yo quiero que lo busques acá, en esta tabla, ¿sí? Pero yo le voy a seleccionar toda la tabla, ¿sí? Pero en este caso, si yo estoy buscando el modelo, si recuerdan, cuando decía, buscan la primera columna de una tabla. Es decir, que el modelo lo va a ir a buscar en la primera columna que nosotros seleccionemos. Es decir, que si nosotros seleccionamos de acá a acá, ¿sí? Va a venir a buscar el modelo a esta columna B. No lo va a venir a buscar el modelo a la A, porque nosotros le dijimos que la tabla arranca la columna B hasta la columna C. Bueno, sería B1 hasta C19. Entonces, yo voy a empezar a seleccionar, ¿sí? Este es un buen tip, en el primer cabezal que contiene el dato que yo busco. Es decir, desde acá. Busco y selecciono toda la tabla. Podemos seleccionar toda la tabla o las columnas que sea. Lo más importante es que la columna que estamos buscando esté adentro de la selección que hicimos nosotros. Si nosotros seleccionamos acá y le decimos que nos devuelva la tercera columna, que en este caso sería la segunda, pero nos devuelva esta tercera columna, no nos va a devolver nada porque nosotros esta columna no la incluimos en la selección. Entonces tenemos que seleccionar los 3. Seleccionamos los 3, ¿sí? Y yo le voy a dar punto y coma. Entonces me va a buscar Classic acá. Y lo va a encontrar, seguramente. No porque lo escribí mal, pero no lo va a encontrar. Pero, ¿qué pasa? Va a venir acá y va a decir... Ahí. Cuando lo encuentre, me va a decir, bueno, ¿qué querés que te devuelva? Bueno, en este caso yo quiero que me devuelvas la columna 3, ¿sí? Pero, para las fórmulas, las columnas en Excel arrancan desde el 0. Perdón, arrancan desde 1, no arrancan desde 0. Entonces, la columna A está dentro del rango. Entonces, esa columna A nosotros la tenemos que contar. Entonces, quiere decir que en la columna 1 vamos a tener el mismo dato que estamos buscando. Así que si yo le pongo, por ejemplo, 1, ¿sí? Le voy a mostrar. Y acá le voy a poner 0, ¿sí? Esto es para que la búsqueda sea exacta, ¿sí? El 0 lo que va a decir es, si la palabra no es exacta y no existe exactamente, no me encuentres nada. El 1 lo que le va a hacer es aproximar el resultado. Así que nunca lo usen por el momento hasta que estén cancheros. Y yo creo que no lo van a usar, pero no lo usen. Siempre pongan 0 o mejor si ponen falso. Pero para no escribir tanto, el 0 funciona exactamente igual. Le voy a dar Enter y va a decir que encontró el valor que es Classic, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy buscando esta palabra. Si yo, por ejemplo, esto le busco con una K, no lo va a encontrar, porque esa K no está incluida en la tabla, no existe acá. A menos que yo venga acá y le ponga manualmente y le diga, che, esto no es con K. Y ahí sí lo va a encontrar, porque va a venir por acá, va a buscar Classic con K, y acá lo va a encontrar, ¿sí? ¿Y qué me devolvió? El mismo nombre. ¿Por qué? Porque yo le dije que la columna que quiero que me dé es la 1. Ahora, miren qué pasaría si yo acá le digo que me devuelva la columna 2. Me va a devolver efectivamente el motor. Y si yo le digo acá que me devuelva la columna 3, me va a devolver la marca. ¿Qué pasa si yo le digo que me devuelva la columna 4? Me va a decir ref. ¿Qué significa? Me estás pidiendo un dato que no me lo indicaste en el rango en un principio, ¿sí? O sea que no tengo la referencia de ese dato, porque no existe ese dato dentro de la selección que hicimos nosotros. La columna 4 sería la D y nosotros seleccionamos hasta la columna C. ¿Ven? Si yo acá le pongo D,
sí va a estar incluido, pero no me va a mostrar nada, me va a dejar 0 porque acá no hay nada. Si yo vengo acá, por ejemplo, Classic, y le pongo acá ASD, me va a mostrar ASD. ¿Por qué? Porque yo sé que viene por esta columna y cuando encuentra se va a mover 2, 3 a la columna 4. ¿Sí? De esa manera se usa. Pero yo esto no lo voy a hacer porque esto no lo recomiendo porque no es editable. ¿Sí? Lo mejor sería que en vez de ponerle el dato manualmente, seleccionemos una celda. Por ejemplo, esta que está acá. ¿Sí? ¿Por qué? Yo esto lo voy a corregir, le voy a poner la C para que quede bien y le voy a decir el 3. ¿Por qué? Porque es la columna 3 que yo quería de la marca. Y ahora le voy a dar a aceptar. Primero que me va a decir que no encuentra porque yo acá le había dicho Classic con K. Y esto es Classic con C. Ahora me lo encuentra. Es decir que si yo ahora cambio este vehículo y le digo clase B, me va a decir que es un Mercedes-Benz. Y si yo le digo el Sonic, me va a decir que es Chevrolet. Entonces, ya vemos que cambiando el valor que estamos buscando, la fórmula nos devuelve el dato que estamos buscando nosotros. Ahora vamos a hacer lo mismo con el motor. ¿Cómo hacemos? Vamos a poner buscar B, ¿sí? Y yo le voy a decir que me busque este modelo. Selecciono la celda, punto y coma. Ya vemos que me pasa en negrita el valor que tengo al lado. Y le digo que me lo busque acá. Pero yo en este caso le voy a decir que solamente abarque estas dos columnas. ¿Por qué? Porque yo no necesito que esté esta columna también en mi rango si yo no necesito para esta función que está acá todo el dato, ¿sí? Simplemente con estas dos funcionaría. Pero si lo queremos hacer de una forma prolija, ¿sí? Yo siempre recomiendo de que si estamos poniendo funciones, si hacemos varios buscar B del mismo dato, siempre utilicemos el mismo rango. Si empezamos seleccionando todo, vamos a seleccionar siempre todo. Y después lo único que va a variar va a ser el indicador de columnas para ver cuál es el dato que queremos traer. En este caso, el indicador de columna va a ser el 2 y el 0, para que sea coincidencia exacta. Entonces, el Chevrolet Celta tiene un motor 1.0, que está acá. Ahora, si yo cambio este, por ejemplo, a el Cruze, es un Chevrolet y tiene un motor 1.8. Ahora vamos a imaginar que vamos a hacer una planilla para manejarla habitualmente. Nosotros tenemos nuestra base de datos acá. Yo le voy a quitar los filtros, voy a ir a datos y le voy a quitar el filtro. Y esto que está acá lo voy a ocultar porque no lo quiero ver, no me interesa ahora. Y yo sé que esta es mi base de datos. Y nosotros esto lo podríamos manipular para verlo de una manera más prolija, ¿sí? Y lo vamos a ver ahora. Recuerden que todo esto que vamos a ver ahora también se lo dejo en otra tarjetita acá arriba. Puntualmente vamos a ver lo que es tablas ahora. Vamos a venir acá, vamos a crear una hoja. Hoja 5, yo le voy a dar doble clic y le voy a poner... no sé, hoja de datos. La voy a poner en un principio. Como la corrí, directamente haces clic y la arrastras. Así se corren las hojas. ¿Ven así? La voy a poner al principio. Voy a venir a vista, le voy a decir que no me muestre las líneas de cuadrícula porque no me gusta, ¿sí? Y acá vamos a poner así. Vamos a venir acá y yo voy a buscarme esta tablita. La voy a copiar. Voy a venir a mi hoja de datos y la voy a pegar, ¿sí? Y le voy a agregar un par de columnas más. Solamente porque va a ser algo visible. Acá le voy a poner en stock, ¿sí? Acá le voy a poner status. Y acá le voy a poner... nada más. Acá. ¿Sí? Yo lo que les voy a mostrar ahora es meramente demostrativo, ¿sí? Es mi manera de hacerlo, ¿sí? O la que yo aprendí. Entonces, no es la única manera y simplemente es una ayuda para verlo de una manera mejor. Acá tenemos la marca, el modelo, el status y el stock. ¿Por qué puse estas dos columnas? Primero y principal. Yo acá, en stock, lo que le voy a indicar es si el valor, ¿sí?, es diferente a nada, ¿sí?, punto y coma. ¿Qué quiere decir? Que con que exista un precio, eso significa que el vehículo está en stock. Punto y coma. Ahora, si no pasa eso, quiere decir que en la celda no hay nada. Eso va a significar que el producto no tiene stock. Voy a poner sin stock. Le voy a cerrar y le voy a poner a aceptar. Miren de vuelta esto. Mi sentencia en principio. Prueba lógica. La celda de al lado, ¿sí?, no un rango, es una celda. Le digo, la celda de al lado quiero que sea diferente a nada. Cuando eso se cumpla, quiero que diga que esté en stock. Y si eso no se cumple, que es cuando no hay nada, me va a decir sin stock. Le voy a dar enter. Y esto que está acá, lo voy a pegar acá. Y vamos a ver, perdón, lo voy a copiar. Así no rompemos el formato. Lo voy a pegar a fórmulas.
Y vamos a ver que los que no tienen nada, efectivamente nos dicen sin stock, sin stock, sin stock y sin stock. Yo esto que está acá, voy a venir acá y le voy a poner status. Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir, si el status es igual a en stock, quiero que me diga un 1. Y si no, un 0. Listo, pum. ¿Para qué me sirve esto? Ustedes dirán, che, ¿para qué te sirve? Voy a pegar únicamente las fórmulas, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? A mí me sirve porque yo a esto que está acá le puedo dar un formato y hacerlo visiblemente de otra manera. Por ejemplo, si yo veo un 1 y yo que hice la planilla, yo sé que el status es que está en stock. Y si veo un 0, sé que no está en stock. Pero, por ejemplo, si viene otra persona, posiblemente status 1, ¿qué? ¿Hay 1 en stock? O no entiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer esto? Vamos a darle un formato condicional. Vamos a ir a inicio, ¿sí? Yo, fíjense que primero selecciono el rango que yo voy a hacer. Y le voy a dar un formato condicional. Ahora, yo acá puedo investigar mucho. Por ejemplo, acá se puede investigar a... Quiero resaltar las celdas cuando son, por ejemplo, es igual a... Por ejemplo, acá le pongo un 1. Y vemos que me resalta las celdas que tiene un 1. Si yo le pongo un 0, me va a resaltar las otras. Y así podemos ir jugando con todos los formatos condicionales. Pero más adelante vamos a ir a ver esto. Ahora vamos a ver esto. ¿Qué dice acá? Indicadores. Yo le voy a poner este que tiene el tilde verde y la cruz. Le voy a dar a aceptar. Y me va a aparecer ese tilde ahí. Y ven que ya un tilde verde es más visible, mucho mejor y más intuitivo que un 1. Pero me sigue apareciendo el 1 ahí. Lo que voy a hacer es venir a formato condicional, administrar reglas, y le voy a decir, venir acá, editar, y le voy a tildar acá. Mostrarme únicamente el icono. Tiki. ¿Y eso qué va a hacer? Le voy a poner aceptar, le voy a poner aplicar, y van a ver que el número de atrás desapareció, ¿sí? El número sigue estando, porque nosotros le estamos mostrando visiblemente un icono, ¿sí? Pero ese icono se lo atamos a un valor. Es decir, que si atrás hay un 1, va a haber eso. ¿Cómo podemos saberlo? Si yo vengo acá y lo borro, me va a aparecer una X. Entonces yo voy a poner control tras, y esto que está acá lo voy a achicar, doble clic, va a quedar ahí. Y acá lo voy a hacer más chico, mira, ST le voy a poner. Va a quedar ahí, perfecto. Y esto que hice en stock, sinceramente a mí no me sirve. Yo voy a agarrar y le voy a decir ocultalo. Como lo oculto, clic en la tabla, en la columna que quiero, y le voy a decir ocultar. ¿Dónde está? No lo encuentro. Perdón, nunca le dice, me estoy olvidando lo más importante. Nunca le dimos formato de tabla. Por eso no estaba encontrando eso. Nunca le dimos formato como tabla. Voy a seleccionar toda la tabla y le voy a decir dale un formato como tabla. Y acá la voy a hacer verdecita. A ver, me gusta el verde. Le voy a decir que tiene encabezados y le voy a dar a aceptar. Bueno, lo que yo voy a hacer acá es ocultar esto que está acá. Voy a ocultar porque yo no lo quiero ver, ¿sí? Recuerden también que podemos hacer clic derecho y ocultar y todo eso, pero lo ven en el otro video. Ahora lo vamos a hacer rápidamente para que no se haga tan largo. Entonces, nosotros tenemos la marca del modelo, el estatus y el valor de cada vehículo. Ahora yo voy a ir a pestaña diseño de tabla, siempre parado adentro. Le voy a decir segmentación de datos. Y acá le voy a decir que me dé la segmentación por marca y por vehículos en stock. Le voy a dar a aceptar y me va a poner dos cuadritos, ¿sí? Yo este cuadrito de arriba le voy a poner un formato que ya le prediseñé, que es sin borde, ¿sí? Que lo hice yo. ¿Cómo lo hacemos? Lo van a ver en el video que está de tablas, ¿sí? Ahí vemos el paso a paso de cómo hacerlo. Pero yo voy a hacer sin formato de bordes, le voy a poner 4 columnas, porque tengo 4 botones para que me quede a lo largo. Y voy a ir a la configuración y le voy a decir, no me muestres el encabezado. Aceptar. Esto lo voy a achicar hasta acá. Y esto lo voy a estirar muy bien para acá. Bien, ahí. Bueno, este me quedó. Ahí. Ahí me quedaron todos los nombres bien. Bueno. Y esto lo podemos alargar para que quede del mismo tamaño de la marca, así queda bien. Podríamos agrandarle este que queda así. Este y que status. Ahora sí. Bueno. Y miren qué pasa. Por ejemplo, si hago clic acá en Audi, me va a mostrar solamente lo que es Audi. Si yo pongo en Chevrolet, me va a mostrar únicamente lo que son vehículos Chevrolet. Y acá nosotros vemos el status. Pero yo me traje este otro filtro. Que este otro filtro lo que yo voy a hacer es ver lo que está en stock y lo que está sin stock. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, es más fácil decir,
¿Qué vehículo querés ver? ¿Qué vehículos tenemos? Nos preguntan. Y mira, tenemos, por ejemplo, todos. Yo voy a apretar el control y voy a seleccionar todas las pestañas. Y le voy a decir todos los que están en stock. Y tenemos Audi, Chevrolet, Ford y Mercedes-Benz. Ah, perfecto. Y necesito... ¿Y qué vehículos vendimos últimamente? ¿O cuáles vendimos? No sé. Cualquier cosa. Ah, no. Vendimos los que están sin stock. Vendimos un Audi, un Chevrolet, un Ford, dos Ford y un Mercedes-Benz. Ah, bueno, genial. Entonces, estos botones hacen que la interacción con los datos sea más intuitiva, ¿no? Ahora yo selecciono estos dos. ¿Sí? Vamos a hacer rápidamente. Lo voy a poner en verde. Y estos, bueno, tiene el borde porque el formato que yo configuré acá era azul. Si yo vengo acá, le voy a decir editar, modificar, y le voy a cambiar el formato y le puedo cambiar desde formato, le puedo cambiar el color, el borde. Por ejemplo, le puedo poner este. Aceptar, aceptar. Y ponerle cualquier formato que ustedes quieran. Y ahora tenemos en stock los productos que están sin stock, los Audi, Chevrolet, los Ford, los Mercedes-Benz y lo mismo con los productos que están en stock, que sería cada vehículo de cada cosa. Yo creo que con esta clase ya abarcamos los conceptos básicos, ¿sí?, de lo que es Excel. Si logramos hacer esto, yo considero de que con este nivel... Se están matando los gatos del vecino. Considero que con este nivel ya podemos empezar a practicar. Al principio va a costar un poco. Me pasó a mí, le pasó a todos y es totalmente normal que al principio no salgan las cosas. Pero si ustedes dejan que se asimilen los conocimientos, después van a empezar a ver que va a empezar a salir y van a decir, ah, era fácil. Pero bueno, tienen que sentarse y practicar, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado esta clase. Recuerden suscribirse al canal. De esta manera me van a ayudar un montón a mí. Compartan el contenido con algún amigo que le pueda llegar a servir, ¿sí? Y nada. Sean felices. Nos vemos.